¿Por qué es importante hablar del poder de la intercesión? Porque cuando uno no entiende el poder de la intercesión, es uno de los mayores problemas que tenemos en realidad, porque al no conocer el poder, permite que nuestras oraciones no sean efectivas. O sea, no oramos efectivamente, nos oramos de la manera que debemos orar. No tenemos el poder o la efectividad. Cuando habla la palabra de Dios en Santiago 5:16, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Punto seguido dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Sí. Entonces, esa oración es con nombre y apellido, po. Oración eficaz del justo. O sea, eh, tenemos que ser justos para que nuestra oración sea eficaz, ¿ya? Y es muy importante esto porque, ¿quién quiere tener oraciones eficaces? O sea, yo creo que todas las que estamos aquí porque queremos que nuestras oraciones sean efectivas y sean eficaces y surjan el efecto que en realidad, si estamos dedicando tiempo a la oración, que el asunto resulte. Entonces, por eso es súper importante entender el poder de la intercesión, el poder de la oración. Para que la intercesión del creyente tenga tanto poder, tenemos que saber qué es lo que es ser justo. Según ustedes, ¿qué es lo que es ser justo? Porque la palabra dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer para que nuestra oración sea eficaz es que tenemos que ser justos. ¿Quién me puede dar un concepto de justo? Yo sé que ser justo es como hacer el bien, es hacer la justicia, que es practicar el bien. ¿Mm? Sí, Como que podría definirlo en eso. sí, tiene que ver con la justicia. ¿En qué más podríamos asociarlo? Con la justicia, ¿cierto? Dice la Vita. ¿En qué más? Yo pienso que una persona justa también puede ser alguien que es obediente a la palabra de Dios. Ya. Obediencia. ¿Algo otro concepto más ligado? Justicia, obediencia. ¿Se le ocurre a alguien más algo? ¿No? En la Biblia, la palabra justo tenemos dos significados, tanto del griego como del hebreo. En el griego significa dikaios, que significa que alguien anda o camina en conducta recta y alguien que vive en un estado permanente de rectitud. O sea, la permanencia en la rectitud es como la clave, y sea que se le juzguen de maneras divinas o humanas. O sea, viven caminos rectos, en caminos permanentemente rectos, de una sola línea, de manera divina y humana. Ya, eso es en el tema griego. En el hebreo se utiliza la palabra yahar y significa recto también, derecho, correcto delante de los ojos de Dios, moralmente honrado, que uno tiene sus cuentas al día con Dios. Eso es la palabra, como el significado puro de la palabra justo. Habla de la rectitud, de ser una persona derecha. Y Dios es justo, es decir, hay un perfecto acuerdo entre su naturaleza y sus actos. O sea, cuando hablamos de la persona justa, hablamos de alguien que dice y hace lo mismo. O sea, es consecuente con sus dichos y sus actos. ¿Ya? Dice amar a Dios y con sus actos también demuestra amar a Dios. ¿Ya? Podemos llegar a las siguientes conclusiones para nosotros como hombres. Justo es alguien que vive correctamente delante de Dios en todo tiempo y lo demuestra, ¿cierto?, en sus obras. Dios es justo porque Dios es santo, es puro,
es recto, es íntegro. Ser justo consiste en ser temeroso a Dios, amar lo que Dios ama y odiar lo que Él odia. Ser justo dice llevar una vida recta, tanto en público como privado. Ya, esto es súper importante el tema de la integridad. A mí me pasa mucho con mi marido que yo siempre lo molesto porque cuando nosotros vivimos lejos de Puente Alto, entonces cuando tenemos los cultos de jóvenes, generalmente nos contaba, bueno, cuando teníamos, o actividades jóvenes, siempre nos veníamos bien tarde de Puente Alto para acá, po. Entonces hay harto semáforo en el camino, cuando nos veníamos por atrás, por la Florida. Y yo le decía, Oscar, pero no viene nadie, está rojo. ¿Qué pasa? Y él me dice, David, pero está en rojo. Y yo le dije, pero no hay nadie. Y me dice, pero David, sigue estando en rojo. O sea, que haya alguien o no haya alguien, el semáforo sigue siendo rojo. Y yo así como, ya, pero no importa. ¿Cachai? Como, sigue. Y ahí un día así conversando eso me dice, Damari, tengo que ser íntegro. No quiere decir que porque... Y yo así como, ya, y tan profunda la conversación. Y él como que se lo tomó súper en serio y me dice, no, Damari, porque el semáforo está en rojo y no puedo pasar. Me dijo, el hecho de que no haya nadie no quiere decir que yo pueda pasar. O sea, sigue siendo rojo. Y yo así como, ok. Y claro, o sea, eso es un claro ejemplo de integridad. Cuando usted quiere saber si usted es íntegro o no, tiene que saber y hacerse la pregunta de decir qué hago cuando no hay nadie. ¿Ya? Cuando no están los hermanos de la iglesia, cuando no está el líder, cuando no está la líder, cateteándome, cuál es mi comportamiento. ¿Ya? Ahí usted puede saber perfectamente si su comportamiento es íntegro o no. ¿Okay? En lo público y en lo privado. Ser justo significa vivir de acuerdo a las normas y los mandamientos bíblicos. Y aquí encontramos los dos aspectos. Se reflejan dos cosas ser justo. Ser como Dios, amoroso, íntegro, santo, puro, limpio, paciente, misericordioso, lleno de paz, gozo, perdonador, entre otros. Yo creo que ya pues, estamos listos, dejamos la clase hasta aquí y nos vamos, porque ninguna de nosotros tenemos tantas características, ¿cierto? Eh, pero no, vamos a seguir porque esa, esa es la estatura que tenemos que llegar. Esa es la estatura que tenemos que lograr, ¿cierto? Ser personas que amen como Dios ama, ser personas que perdonen como Dios perdona, ser personas que amemos lo que Dios ama, ¿ya? Y hacer obras de justicia, como decía también la Beita. Una, reflejarse en ser como Dios, tener estas actitudes de ser una persona perdonadora, alguien que ame la justicia, alguien puro, y hacer obras de justicia, ¿ya? ¿Quién me puede dar alguna como característica o algún ejemplo de alguna obra de justicia? Por ejemplo, yo voy a dar una como para que cachemos. Bendecir a los que me maldicen, por ejemplo. ¿Qué más? Puede ser una obra de justicia. Puede ser tal vez como agradecer en estos momentos, tal vez que estamos a salvo, o sea, sabiendo que no tenemos todo lo que queremos, como la libertad y todo eso, porque yo me acuerdo de las bienaventuranzas cuando dice que los que tienen sed de justicia serán saciados. Entonces yo pienso que son cosas que no podemos hacer fácilmente, como Sí. perdonar a los que nos maldicen, por ejemplo. Sí. Ese es un buen texto para aferrarte, para decir algo que me cuesta mucho hacer, pero es una obra de justicia, o sea, poder perdonar a alguien que me ha hecho mal, poder bendecir a gente que en realidad no ha sido buena conmigo, que a lo mejor se merece mi maldición y no mi bendición, pero lo voy a bendecir. Poder animar al desanimado, poder
levantar al que está en pecado, poder sanar, ir en oración para ayudar a alguien que está enfermo, hablar del evangelio a alguien que está perdido, dar comida a un hambriento, vestir al que está desnudo, dice la Biblia también, consolar al que está triste, socorrer al afligido. Hay harta. ¿Alguien más se le ocurre alguna? ¿Mm? ¿Alguna otra cosa más que les cuesta hacer y que usted dirá esto sería una obra de justicia? ¿Mm? ¿Saben por qué es importante practicar este tipo de cosas? Porque nos hacen un vestido fino a nosotros. Las obras de justicia y estas acciones que nosotros hacemos que reflejan la imagen de Dios, porque al hacer este tipo de cosas no estamos reflejando nuestra propia imagen, reflejamos a Dios. Vienen a ser un vestido espiritual para nosotros, para presentarnos delante del Señor. Es parte de una vestimenta que tenemos. Cada vez que el Señor nos mira, Él ve nuestro vestido de justicia. O sea, la palabra dice en Apocalipsis 19:8, lo dice, y a ellas se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, pues el lino fino significa las acciones justas de los santos. O sea, todas las acciones que nosotros hacemos, justas, que son las que hemos estado nombrando, son vestimentas para nosotros. Y cuando vamos delante del Señor, Él ve estas acciones a través de nuestro vestido. ¿Ya? Entonces es muy importante practicarlas, practicar este tipo de situaciones. Ser misericordioso. Si alguien se ha cometido algún error con nosotros, no refregárselo en la cara. Ser misericordioso, como el Señor es con nosotros. ¿Ya? Entonces, ¿quién habitará y morará en el lugar santo? El que es justo y hace obras de justicia. ¿Ya? Ahí para ese lado vamos. ¿De dónde viene la justicia? ¿De dónde viene esta justicia? Porque en realidad tenemos que obtenerla, porque no nos nace tan... O a ustedes les nace así como... no nos nace amar a la persona que en realidad no nos ha hecho tanto bien, pues. Como que nos nacen otros sentimientos. No nos nace natural seguir orando por alguien que en realidad no tiene un corazón tan blando para recibir al Señor. No nos nace a veces... mandamiento ¿Cómo? Del primer mandamiento que habla de amar a Dios, pero amarnos a nosotros mismos primero. Entonces, ¿cómo le vamos a ofrecer a Dios amor si estoy aborreciendo o tirando de envidia o cualquier cosa al lado? No podríamos ser justos, no sé. Desde ahí parte, no sé. Sí, y va más allá, viene desde el principio de eso aún. O sea, Jesús, o sea, a través de Jesús nosotros obtenemos esta justicia. De ahí viene, o sea, porque nosotros somos cristianos, seguimos a Cristo, entonces siempre nuestro referente para la oración, para la intercesión, para las obras de justicia, vienen de Jesús. O sea, Jesús es nuestro mayor referente, Cristo Jesús. Él. ¿Y cómo la obtenemos nosotros? A través de la fe en Jesús. O sea, cada uno de nosotros hemos confesado nuestra fe en Jesús y al confesar a Jesús como nuestro Salvador, estas obras de justicia vienen a nosotros. Si bien somos justificados, la palabra dice que somos justificados pues por la fe. Por la fe somos justificados. Y por eso que a veces nosotros decimos no somos justos, pero sí, somos justos porque hemos sido justificados por Él. Hemos sido justificados por su sangre, tenemos la paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Él intercede a cada rato por nosotros, todo el día, 24/7 está intercediendo por nosotros. Él siempre está intercediendo por nosotros porque Él conoce los propósitos que Dios nos creó.
Entonces Él siempre está intercediendo por nosotros. Y nosotros al declarar nuestra fe en Jesús, estas obras de justicia vienen a nosotros. Lo que sí tenemos que activarlas, tenemos que hacerlas de manera consciente y no buscar la justicia de acuerdo a nuestra propia conveniencia. No, y como le digo, es muy importante tener misericordia con las personas que no lo merecen, porque muchas veces humanamente uno mira y se da cuenta, muchas de las personas que están a nuestro alrededor a veces no se merecen nuestra justicia o nuestra misericordia, pero Jesús sí fíjese que cuando nosotros pecamos, Jesús nos sigue perdonando. Así que yo creo que ya ahí no podemos ir en contra de ese argumento. O sea, Jesús siempre nos está perdonando. Así que contra ese argumento no podemos ir en contra. No tenemos ninguna cara para poder no perdonar a nadie. Porque Él siempre nos perdona. Amén. Amén. ¿Cómo se camina en justicia? ¿Cómo caminamos en justicia? A ver. Por medio de la gracia. Es regalo, todo esto es regalo. La gracia, ¿cierto?, que fue vertida, esa es la que nos da el poder. La gracia del Señor está sobre nosotros, la gracia del Señor está sobre usted, sobre mí. Y esa es la que nos da el poder. Amén. Y la habilidad para vivir. O sea, cuando nosotros no estamos viviendo una vida recta, cuando nuestro corazón está más inclinado al mal, está más inclinado, ¿cierto?, a malos pensamientos que a buenos pensamientos, tenemos que pedir la gracia del Señor sobre nosotros. La gracia de Dios sobre nosotros, la gracia es la que nos cubre, la gracia es que nos habilita, la gracia de Dios es la que nos da la habilidad para vivir una vida justa. ¿Ya? Es la que nos da, dependemos de su gracia, netamente de su gracia para vivir un estado permanente de rectitud. O sea, porque debemos estar permanentemente en una vida de rectitud. Y buscando, siempre buscando la gracia, siempre buscando que el favor y la gracia del Señor esté con nosotros. Siempre, 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 siempre. Eso es algo que, como oración, siempre podemos estar. Siempre debemos estar orando por la gracia y que la gracia del Señor esté sobre nosotros, esté sobre nosotros. ¿Ya? La justicia nos acerca a Dios. Por eso Jesús murió para justificarnos delante del Padre. Por eso la Biblia habla en varias oportunidades. Dice, la comunión íntima es con los justos. Es decir, los amigos íntimos de Dios son justos. O sea, ¿qué es lo que me entrega a mí? La intimidad con Dios me entrega cada día más justicia sobre mi vida. O sea, llego a ser justo teniendo más intimidad con Dios, conociendo más del Señor. ¿Cómo logro tener más intimidad con el Señor aparte de la oración? ¿Cómo logran ustedes tener intimidad con Dios aparte de orar? Con su palabra. Leyendo, ¿qué más? Ayunando, ¿Ya? ¿Sí? adorando, También. ¿Qué más cosas hacen? Orando, ¿cierto? Leyendo, adorando. ¿Qué otras cosas más podrían hacer? Hay varias disciplinas espirituales que se practican. Una es la lectura, ¿cierto? Otra es el ayuno, como bien nombraban. ¿Cuántas de ustedes practican el silencio? Oh, qué falta nos hace a veces practicar el silencio. Eso también es una disciplina espiritual, el silencio. ¿Cuántas somos buenas para hablar aquí? De repente nos hace falta ocupar el silencio como disciplina espiritual. El Señor habla mucho en el silencio. Nos habla mucho en el silencio. Mucho, 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 mucho. A veces el Señor no nos habla, no es porque no nos esté hablando, sino es porque no estamos quietos.
porque estamos con nuestra cabeza y el silencio no solo implica falta de voz, sino aquietar espíritu, silenciar voces que están en nuestra mente, porque nosotros generalmente tenemos muchas voces dentro de nosotros. Y no es que seamos esquizofrénicos, sino es que siempre estamos, porque somos seres vivos, pues estamos en constante movimiento, siempre nuestra mente está llena de pensamientos, siempre, siempre, siempre. Entonces es muy importante que de repente practiquemos, cuando nos vemos muy saturados de cosas, practicar silencio, ¿ya? La comunión íntima decíamos que los justos, Dios camina con los justos. Otro texto que es bíblico dice, eso habla con Noé, de Noé, porque Noé también fue un hombre justo, también fue catalogado como un hombre justo. Dios vive con los justos. La morada permanente de Dios es el corazón de los justos. Jehová dice, ¿quién habitará en el tabernáculo? ¿Quién morará en su monte santo? El que anda en integridad y hace justicia. El que habla verdad en su corazón. O sea, ella habla, la Reina Valera dice, el limpio de manos y puro corazón. O sea, el justo. ¿Ya? Es muy importante. Es muy, muy importante. El poder de la intercesión. El poder de la intercesión radica en un corazón justo. Y aquí, no quiero decepcionar a la chiquilla, solo es invitarlos e invitarnos a todas, a cada una de nosotras, a querer tener un corazón justo. ¿Ya? Y creer que la sangre de Cristo tiene el poder. Ya nos limpió de todo pecado. No hay nada que el Señor, no hay nada, dice Pablo, que no hay la muerte ni la vida, ni lo alto ni lo profundo, no separe del amor de Dios. Amén. Amén. ¿Alguna duda respecto al poder de la intercesión? Entonces, ¿en qué radica el poder de la intercesión? En ser justo. En ser justo. Ser justos. Ser justo, ¿cierto? ¿Cómo puede interceder efectivamente? Siendo justo. Siendo justos. Con los salmos. Con los salmos. Diciendo salmos. ¿Qué otra cosa más pueden haber? ¿Qué ingredientes necesitaríamos para interceder? Efectivamente. Conocer la intercesión, como usted nombró los aspectos y tenerlos claros y ponerlos en práctica. ¿Mm? ¿Ya? Sí. ¿Qué más? Eso es todo lo que estamos hablando en un tema teórico. ¿Ya? Y ahora vamos a hablar un poquito de lo más práctico, de cómo uno lo vive como intercesor. Cuando uno es intercesor, una de las cosas que a uno la caracteriza, de otro o la diferencia de otra persona, porque la intercesión es un don, ¿ya? Hay personas que hay distintos dones. Cuando uno se interesa por la oración, viene a través de un don, ¿ya? Hay personas que son intercesores no por don, pero hay otras que sí. Una de las cosas que identifica a alguien cuando es intercesor o tiene un don de intercesión dentro de nosotros es la carga. O sea, tú identificas la carga de otros como tuya. ¿Ya? Tú sientes, conversas con alguien y tú sientes el dolor de esa persona en ti. ¿Ya? Ser empático. Sí. Y es más allá de la empatía, tú sientes como tuyo. O sea, a mí me ha pasado que de repente converso con personas y siento el dolor de esa persona, o sea, como que, uy, es que me duele la espalda, como no sé qué, y eso, que otra persona lo está sintiendo. Entonces,
Eso es algo muy característico de una persona que tiene un don de intercesión. Sientes la carga de otra persona y tienes que llevarla sí o sí en oración, porque Dios no la saca de tu mente hasta que la colocas en oración. Dios también, una de las cosas que a veces es una muy característica que dicen los manuales de intercesión, son las personas que disfrutan de orar y por largas horas, ¿ya? Y aquí de repente chocamos muchos. Yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me cuesta, hasta el día de hoy me cuesta a mí arrodillarme a orar y no tengo tanto tiempo tampoco. Y lucho harto con eso. O sea, yo no me nace. Hay días que sí ando súper prendida y me nace orar. Hay otros días que no. Hay otros días que no tengo ganas de orar. Quiero hacer otras cosas. Quiero hacer nada productivo y no tengo ganas de orar. ¿Ya? Y no quiero, y mi corazón y mi mente quiere hacer lo malo, ¿cachai? No quiero, como que sé que tengo que orar, que lo que me está pasando no es de Dios, que estoy sintiendo cosas que no son de Dios, y aún así no quiero orar, ¿ya? ¿Por qué? Porque nuestro corazón está inclinado al mal, siempre. Nuestro corazón es perverso. Y por eso que el mundo te dice, sigue tu corazón, ¿o no? Haz lo que tu corazón te diga. ¿Han escuchado eso? Sí, Y cuando uno le pide es típico. el consejo a la amiga, ¿cierto? Amiga, sigue tu corazón, ¿cachai? Sobre todo en temas amorosos. Sí. Como que cuando uno tiene como esa disyuntiva amorosa, no sé, cosas que nos pasan a las niñas, las amigas siempre nos recomiendan que sigamos el corazón. Pero déjeme decirle, no puede seguir su corazón, porque nuestro corazón es malvado, es perverso, Sí. siempre está inclinado al mal. Entonces siempre cuando estamos en esas situaciones, lo mejor es orar. Y aunque uno no quiera, y no cumpla con este aspecto de la intercesora que hay dentro de uno, que es la pasión por la oración, tenemos que obligar nuestro cuerpo y nuestra mente a orar. Y tenemos que tener, porque la palabra de Dios también nos dice que Él se agrada de nuestro culto racional. En Romanos habla de eso, de que su voluntad es agradable, es perfecta, pero antes habla de que tenemos que levantar un culto racional. Nuestra fe no es irracional. Nosotros no creemos en Dios, no creemos en Jesús como nuestro Salvador porque no tenemos nada mejor que hacer, o todo lo contrario, es porque Jesús vino a la tierra, es absolutamente comprobable, los milagros que él hizo son comprobables históricamente. Él vino, él murió por nosotros, él resucitó al tercer día. Eso sí, históricamente irrefutable. Y nosotros, nuestra fe no es algo irracional, es absolutamente racional. Nosotros, la palabra de Dios dice que toda nuestra mente, nuestra alma tiene que estar sometido a la voluntad del Señor, y todo pensamiento que quiera venir a alborotarse, tenemos que llevarlo cautivo a la voluntad de Cristo. O sea, nuestra mente siempre, hay un libro, no sé si ustedes lo han escuchado, se llama El campo de la batalla de la mente, de Joyce Meyer. Se llama El campo de la batalla de la mente. Sí. Ese libro habla de cómo... Yo hice un plan de esto. Es muy buena Joyce Meyer, es buena. Sí. Ella habla respecto a eso, de cómo se crean las cosas. La palabra habla mucho de eso, chiquilla. O sea, en este mismo momento usted puede estar aquí, pero su mente está en otro lado. O sea, porque nuestros pensamientos son muy rápidos, muy, muy rápidos. Entonces, esa es una lucha que tenemos constantemente, y sobre todo cuando hay dones en nosotros. O sea, yo reconozco en ustedes, cada uno de ustedes, si hay en ustedes el interés por la oración, no es netamente porque, ay, qué bonita la oración, no, o sea, no es, cuando a mí me dijeron, tenés que hacer este taller, yo dije, chuta, voy a tener una, con suerte 2 niñas, ¿cachai? Porque generalmente el taller de oración es el que tiene menos gente.
siempre hay otros talleres que son mucho más novedosos, más dinámicos y hay cosas más interesantes. Algunas niñas que generalmente en campamento, cuando hay talleres de oración, con suerte tenéis dos y ya es considerado un éxito el taller. Pero cuando yo veo que hay 5 chicas y de hoy, la semana pasada 7, 9, que ha sido el promedio de 7, es un éxito porque tú dices, se está levantando una generación que quiere saber cómo orar, que Amén. sí le interesa y que yo veo, reconozco dones, ¿me entiendes tú? Porque cuando uno quiere orar, tiene la necesidad de orar por otro y quiere hacerlo, es porque dentro de ti hay algo que es que Dios te lo entregó. Porque partimos este taller diciendo que nosotros no decidimos estar aquí, Dios nos escogió para estar aquí. Amén. La persona que ora por otro es porque Dios lo designó así. Entonces, si dentro de ustedes es porque hay un don de intercesión, a lo mejor no es un don predominante, a lo mejor es un don accesorio a un don predominante. Porque generalmente el don de intercesión viene acompañado con otros dones. Generalmente el don de la intercesión viene con discernimiento. Las personas que oran tienen un don de discernimiento, algunas tienen don de sanidad, hay otros dones de liberación, hay dones de maestría, hay diferentes dones que vienen aparejados con el don de intercesión. Ok. Entonces, eh, eh, este don en algunas personas se manifiesta predominantemente. Hay personas que aman la oración y son intercesores full, ¿me entiendes? 24/7. Pero hay otros que tienen este don y este don se manifiesta en la eficacia de sus oraciones. O sea, cuando uno no falla, una persona que intercede, la oración de esa persona que intercede es más rápida. O sea, se cumple más rápido que otra persona que no tiene el don. ¿Ya? Así que cuando usted ore, si su papá está orando por lo mismo, Dios le va a responder más rápido a usted. ¿Por qué? Porque usted tiene el don. Lo mismo que cuando alguien tiene el don de sanidad. La palabra de Dios dice, id y poner las manos sobre los enfermos van a ser sanos. Eso es una señal. Pero cuando hay alguien que tiene el don de sanidad, la persona pone las manos y sana más rápido de lo que hace otra persona. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. O sea, todos hemos sido llamados a orar. Todo porque es una parte de una disciplina. O sea, la única forma de tener comunión con el Señor, intimidad, es una de las más potentes en la oración, porque tenemos intimidad completa, ¿cierto? Es lo más potente. Pero hay algunas personas que aman más la oración que otras, ¿ya? Y por eso estamos aquí, pues tratando de ver cómo aprendemos más de esto. Entonces, ¿cómo orar efectivamente? ¿Cómo oramos efectivamente? Cuando uno ora, efectivamente decíamos que uno se representa las cargas de otras personas. O sea, yo veo el problema de otra persona y a mí me llega. O sea, yo no soy indiferente. Y es más que empatía. Es más que empatía lo que siento por el dolor ajeno. Es más que empatía. O sea, siento realmente el dolor de otra persona. ¿Ya? Y ese dolor se me va solo con orar. Hola, Débora. ¿Ya? Entonces, ese dolor solo se me quita orando. Tengo un corazón compasivo, alguien que no anda juzgando. Tenemos que tener un corazón compasivo, lo que hablábamos antes. Vivir en santidad, ¿ya? Ahora, me gustaría que fuéramos un poco más prácticas hoy día, ¿ya? Como les decía adelante. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo interceder? ¿Cómo vamos? Prácticamente. Así. Vamos a orar, ¿cómo lo hacemos? Ya, les voy a decir
Cote, ore por mí. ¿Qué va a hacer? Voy a irme a un lugar íntimo mío. ¿Mm? Bueno, si estoy con la persona, un lugar como donde haya tranquilidad. ¿Ya? Y ahí coloco a orar al Señor, a dar gracias primero y a cubrir. Me cubro yo y también empiezo a cubrir a la persona y ahí empiezo a clamar a Dios. ¿Ya? Sí, primero, ¿cierto? Lo que hablábamos, como que tratemos de hacer como el bosquejo. O sea, y haciendo lo que hicimos la semana pasada, ¿cierto? Vamos a un lugar, tomamos un lugar especial, a lo mejor como dices tú, si yo te voy donde la vea, le digo, vea, necesito que ores por mí ahora. Entonces, obviamente la vea a lo mejor me lleva a llevar a un lugar donde haya más silencio, ¿cierto? Y pero antes de empezar a orar, usted le va a decir, ¿por qué quieres que ore? El motivo. ¿Ya? Porque la oración tiene que ser entendida, o sea, inteligente. O sea, uno sabe orar, tiene que saber por qué va a orar, ¿ya? Siempre es importante porque así no te dais tanta vuelta, ¿ya? O sea, como que vais directo, si bien a lo mejor en la oración, mientras estás orando, el Señor a lo mejor te ministra alguna otra cosa, pero empezamos orando por lo que la persona está pidiendo, ¿ya? O sea, primero una oración tiene que ser entendida. Voy a interceder sabiendo lo que voy a pedir, ¿ya? Y esto está en 1 Corintios 14:15. Dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. O sea, una oración, yo sé lo que voy a pedir, ¿ya? Y aquí los textos así como que le ponen color. Algunos dicen que también puedo interceder en el oro en el entendimiento y dicen que podemos orar en nuevas lenguas, ¿ya? También no sé si han cachado que hay hermanos que oran solo en lenguas, ¿ya? Y que empiezan, y la palabra de Dios dicen que la gente que habla en lenguas como que se edifica a sí misma, se está edificando a sí misma. Pero también se puede orar en nuevas lenguas, ¿ya? En espíritu, en lenguas. Y ahí estoy orando netamente en el espíritu, ¿ya? Entonces, ahí, ahí es distinto también. Pero... Si una consulta, si uno ora en lengua, porque por ejemplo, a mí me pasa que cuando yo estoy orando, cuando estoy bien conectada con Dios, empiezo a hablar en lengua, pero porque hace años que Dios me entregó eso. Claro. Y solo empiezo a hablar en lengua y todo, pero yo no entiendo lo que le estoy hablando a Dios, pero estoy tranquila y tengo mucha paz, pero no sé lo que le estoy hablando. Entonces, ¿uno qué puede hacer en ese caso? Mira, el Espíritu Santo escudriña nuestros corazones y Él interpreta la intención de nuestro corazón y Él va traduciendo, ¿cachai? Entonces, Él intercede por nosotros. Ahí cuando tú hablas en lengua y empiezas a orar en lengua, lo que haces es netamente una conexión con el Espíritu. O sea, es el Espíritu Santo que baja y Él intercede. Ya no eres tú la que intercede, sino es el Espíritu Santo y empieza a traducir para arriba. ¿Cachai? Entonces, lo que sí de repente es bueno orar cuando uno tiene los dones de lengua o pedir al Señor que te dé el don de interpretación también de lengua, para que tú entiendas lo que tú estás hablando. ¿Ya? Pero cuando el Señor nos hace hablar en lengua, y que es muy lindo, yo no particularmente solo he hablado en lengua en muy pocas oportunidades y ha sido cuando me bautizó el Espíritu Santo y sería con que no tengo don de lengua. Y admiro mucho a la gente que habla en lengua, yo creo tan bonito y dice, ¡ay, qué bonito cómo habla en lengua! Y digo, Señor, entrégame la lengua en inglés, en francés, no sé, alguna cosa. Porque efectivamente las personas que tienen don de lenguas tienen más habilidades para los idiomas, ¿ya? Así que, ojalá y te debería aprender inglés porque deberías tener la habilidad, ¿ya? Estoy estudiando inglés. Sí, es que yo he visto, esto es entre paréntesis, he visto personas que tienen don de lengua hablar
en inglés con otras personas, sin ellos haber estudiado inglés, porque el espíritu de lenguas, el don de lenguas lo hace hablar. ¿Cachai? Eso lo A mí me pasa que en los sueños me hablan inglés, pero ¿Viste? yo no tengo idea qué quiere decir. Es como raro. Entonces tienes que pedir el don de interpretación para poder interpretarlo. Pero es muy bonito el tema de las lenguas, ¿ya? Y ahí hay que tener el discernimiento y la interpretación, porque de repente igual hay personas que hablan en lenguas que no son del Señor, así que igual ahí uno tiene que tener ese cuidado. Ahí tiene que actuar el discernimiento en nosotros, ¿ya? Los beneficios de interceder en nuevas lenguas es porque uno se edifica personalmente. Tú te estás edificando a ti misma, ¿ya? Te estás como profetizando a ti, estás bendiciéndote a ti, ¿ya? Ese es como el beneficio de la lengua, ¿ya? Hay otra forma de interceder. Es cuando de repente nos pasa en la intercesión, no sé si les ha pasado en alguna oración, que de repente uno habla, pero no sabe bien lo que está pidiendo. O sea, como que no tiene la idea clara en la cabeza, o de repente te dicen orar por alguien y no sabes el nombre, no te dicen el nombre, te dicen, no sé, es la prima de la hermana de no sé quién, como que no tienes así como el dato tan específico de la persona, pero estás orando por esa persona. Entonces ahí la palabra de Dios habla de los gemidos indecibles, ¿ya? De las expresiones de nosotros, que no sabemos bien quién son, pero ahí ¿Gemidos entra el cuánto? Espíritu Santo nuevamente por nosotros. Y ahí Él nos traduce. También intercede nuevamente el Espíritu Santo a través de nosotros. O a veces nosotros en nuestro espíritu cachamos lo que queremos decir, pero en la lingüística como que no la decimos bien. Como que no estamos lingüísticamente diciendo correctamente lo que tenemos que decir, pero en nuestro espíritu, en nuestra mente, sabemos lo que queremos decir. De ahí también el espíritu intercede nuevamente por nosotros, a través de él intercede y va interpretando esto, ¿ya? Lo mismo que hace. Y ahí, y ahí es súper importante como que nuestro espíritu esté conectado. Por eso es muy importante que nuestro espíritu esté conectado y podamos llegar y el Espíritu Santo venga e interceda y hable por nosotros, ¿ya? Ahora, es muy importante. ¿Por qué es tan importante interceder? Porque decíamos que interceder es dar a luz. Cuando uno intercede, uno logra que las cosas que no han sido hechas se hagan. El otro día teníamos una conversación con varios líderes respecto a este tema. Y me gustaría planteárselo a ustedes este problema y ver si logramos resolverlo. Porque hemos hablado y hemos dicho que Dios necesita de los intercesores para poder hacer su voluntad aquí en la tierra y para que en realidad se cumpla lo que el Señor predestinó para cada uno de nosotros. Entonces, si no existen los intercesores, ¿la voluntad de Dios se va a hacer igual en mi vida? De nuevo, por favor. No, no creo. Hemos dicho, ¿cierto?, que Dios necesita la intercesión para poder hacer cumplir su voluntad en nuestras vidas y para que venga la luz, ¿cierto?, y todo eso. Pero si no existe, si dentro, en cada uno de nosotros no hubiera tenido quien intercediese por mí, su voluntad se hubiera hecho igual. Debe haber un intercesor. Si no tengo intercesor, ¿se cumple igual? ¿O me muero, me voy al infierno nomás porque nadie intercedió por mí? Ah, no. No, porque yo puedo interceder por mí. ¿Ya? ¿Quién más? Y si solamente
para nuestra salvación, o sea, uno como creyente, porque en el caso es que seamos creyentes igual, ¿por cierto? O por ejemplo, otro ejemplo, estoy enferma y necesito de la oración. La voluntad de Dios no es que yo me muera, sino que alguien interceda por mí. Y no está esta persona. Igual me salva, igual me sano, aunque no vengan a interceder por mí. Creo que sí. O sea, si Dios puede hacerlo, porque es soberano, ¿qué rol cumplo? Dios soberano, Él perfectamente puede venir, ¿cierto? Sacarle los demonios a cada uno de la gente y chao. Y yo, aquí estudiamos todo esto. Es una buena pregunta. ¿Cierto? ¿Qué creen ustedes? Mentes pensantes. Que por algo Él nos creó, o si no le haría su voluntad, o sea, siempre la hace, pero por algo estamos acá. ¿Con los propósitos? Yo creo que lo que dice la Maca, hay que distinguir entre el propósito de Dios en nuestra vida y la voluntad de Dios en nuestra vida. Hay un propósito eterno que se formó antes de la fundación del mundo, que es que fuésemos salvos, ¿cierto? Y el Señor lo creó hoy, antes que todo se crease. Pero hay otra voluntad de Dios. Y ahí donde a lo mejor, y no logramos llegar a un acuerdo, así que dejo abierta la pregunta aún. La respuesta que nosotros encontramos teológicamente y tratando ahí como hablamos de eso, del propósito, la distinción entre propósito y voluntad, ¿ya? Porque hay cosas que, el propósito es que seamos salvos, Él tiene un propósito eterno con nosotros, y cada uno tiene un propósito distinto, y que yo creo que sí se va a cumplir, independiente de que haya o no intercesión. Yo creo que Dios, si yo no intercedo por Beatriz, va a venir Juanita Pérez y va a interceder por Beatriz, porque el propósito se tiene que cumplir, ¿ya? Pero sí de repente hay cosas puntuales en nuestra vida que a lo mejor no se pueden cumplir porque yo no la intercedí en el momento justo, en el momento preciso. ¿Se entiende? Porque hay cosas que son puntuales que... y de repente a mí me pasa que hay cosas como puntuales, una necesidad así como... y tengo que hacerlo. Y después me comunico con la persona y es que me pasó esto, no sé qué te pasó, cuéntame qué te pasó. Y fue algo puntual, el Señor me estaba alertando de algo puntual. Pero su propósito se tiene que cumplir sí o sí. ¿Se entiende? ¿O a alguno de ustedes se le ocurre otra cosa? Yo pensaba que tenía que ver con que usted, no sé si fue la primera o la segunda clase que dijo que para qué nosotros teníamos que ser unos intercedoras o intercedores, porque Dios necesitaba como el cuerpo físico acá en la tierra. Entonces, si bien esa es su voluntad, uno puede decidir si quiere interceder por una persona en específico o no, porque a veces uno no lo pilló, no sé, me pasa mucho eso, pero si yo no lo pillo, yo sé que alguien al lado mío sí lo va a pillar y va a tener más como sensibilidad al Espíritu Santo para hacerlo. Entonces, pero en cuanto a que hay veces que no se intercede y no sucede, eso yo nunca me lo había planteado. No, como que no lo logro entender aún. Sí, es que es complejo porque no es como tan... o sea, hacerse esa pregunta de la importancia de la intercesión. Y como dices bien tú, es importante el intercesor porque Dios en su palabra, y se limita a esa palabra, o sea, Dios dijo que el hombre señorearía la tierra, y cuando él porque él perfectamente puede venir, romper, desatar, sanar y todo, pero todos los milagros que hizo Jesús
fueron a través de un hombre, ¿cachai? Porque Dios lo hizo así desde el principio, o sea, el hombre es la semejanza de Dios aquí en la tierra. Entonces, y en este caso somos nosotros, hombres y mujeres, semejanza de Dios en la tierra y que ayudamos a hacer la voluntad de Dios en la tierra. Entonces, respecto a eso está esa limitante, ¿cachai? Entonces, por eso yo abro esta pregunta, de que si habrán cosas, porque también yo concuerdo mucho contigo, Beita, en el sentido de cuando uno a veces no es sensible, o sea, o Dios te pone una carga en tu corazón de orar por alguien y no lo haces, ¿cachai? Pero yo en este momento lo que quiero transmitirle a ustedes es esa imperancia, ¿cachai? La importancia que tiene cuando Dios pone en nosotros la necesidad de orar por algo respecto de alguien, lo hagamos. ¿Por qué? Porque no sabemos si va a haber alguien más sensible que tú y va a orar, ¿cachai? A mí me pasó de que cuando recién Dios me empezó a hablar, yo era bien chiquitita, estaba en la iglesia pentecostal donde iba. Entonces yo estaba en el coro y de repente Dios me hablaba, Dios estaba arriba en el coro y se usaba como una especie de proscenio donde estaba el coro arriba, la congregación estaba abajo. Entonces de repente estaba ahí cantando y Dios como que me traía uno de los hermanos de la congregación a la cabeza y me decía, mira, este hermano está pasando tal cosa, necesita que tú le digas esto, que yo le mando a decir esto y todo, como que yo me empezaba a hablar de esa forma. Entonces a mí me da un temor horrible. Una, porque no tenía el don de danza, la iglesia se danzaba, como que las hermanas que iban a hablarle a otro, danzaban. Y yo no danzaba. Entonces, como yo decía, ¿cómo voy a ir yo? Llegué hasta a pensar, decir, voy a cerrar los ojos y voy a hacer como que danzo. Pero cuando recién me pasaba esto, yo lo que hacía era decirle, Señor, si es tu voz, porque todavía no reconocía la voz de Dios. Entonces decía, Señor, si es tu voz, que vaya otra hermana, que es como de estas hermanas bacanes que salen en las iglesias a danzar y a orar por los enfermos. Y decía, Señor, que vaya una de estas hermanas y le hable. Y no pasaba ni un minuto y se levantaba otra hermana e iba. Y lo hacía. Entonces varias veces me pasó eso. Hasta que un día Dios me habla a mí. O sea, hasta que un día Dios me habla y yo empiezo a hacer lo mismo, el mismo ejercicio. Y digo, Señor, si eres tú, que vaya otra persona. Y realmente Dios me dice, te estoy hablando a ti. Y ahí como que escuché la voz de Dios. Es como, tú tienes que ir. No va a ir nadie más. Eres tú el que tiene que hablar. Y por eso como que hoy a ustedes como que las emplazo a tomar el peso de esto. Si Dios te entrega algo, Dios pone alguna carga dentro de nosotros de orar por alguien, Dios te lo está entregando a ti. Esa persona necesita la respuesta del Señor. Esa persona necesita la oración. Esa persona necesita que tú y yo intercedamos por esa persona, por esa cosa específica. Entonces, tenemos que tener esto en la mente, que no va a haber nadie más que ore. Porque cuando yo cambié el switch en ese sentido, dije, no hay nadie más que ore por esta persona. Entonces, Dios tiene que hacerlo. Y si me está pidiendo que lo haga, lo hago. Y hoy creo que les decía en la clase pasada también, o sea, si Dios pone algo en mi corazón, yo me pongo a orar nomás. Y si estoy con los que le digo, Oscar, ¿sabéis que el Señor me está diciendo que ore por esto? Y me pongo a orar nomás. No importa, yo digo, porque al final, mientras más oración tengamos, mejor. O sea, nunca va a ser negativo que alguien ore por ti o orar por alguien. Entonces, al final, nuestra negativa sí va a ser perjudicial. ¿Se entiende? ¿Ya? Así que eso. Entonces, como resumen, es muy importante que seamos gente entendida, sepamos en qué vamos a orar. Si Dios pone en nuestro corazón orar por alguien, tenemos que hacerlo, pensando en que no hay nadie más que ore por esa persona. Amén. Amén. Y hoy quiero terminar porque quiero que oremos. ¿Ya? Pero quiero que ustedes oren.
¿Ya? Quiero escucharlas orar a cada una de ustedes. Y que oremos con el conocimiento, con lo que hemos aprendido, ¿ya? Que vayamos utilizando, si quiere tener apuntes, las que han tomado apunte, podamos, quiero que me indiquen si están en condiciones de poder orar, si están, no sé, pues si les incomoda, de repente a lo mejor están en un lugar como con más gente y les incomoda orar, que me lo digan, ¿ya? Pero las niñas tampoco no creo que todas me digan, no, ninguna podemos orar porque estamos todas en público, ¿ya? Sino que podamos orar, ¿ya? Les voy a pedir que oremos. Primero, voy a partir yo, ¿ya? Voy a partir orando. Vamos a hacer una dinámica de oración, ¿ok? Voy a partir yo orando. Voy a presentarnos delante del Señor. Voy a pedirle al Señor que nos cubra, como decíamos, y es muy importante siempre cubrirnos cuando vamos en intercesión. Vamos a adorar al Señor, vamos a cubrirnos primero y vamos a adorar. Yo voy a cubrir y adorar, ¿ya? Eso voy a hacer yo. Y cada uno de ustedes va a interceder por algo específico, ¿ya? Voy a pedirle, ¿quién quiere orar primero? Yo quiero preguntar algo. Dígame. ¿A qué se refiere con cubrirnos? Espiritualmente. Porque cuando tú oras, intercedes, vas a la guerra espiritual. Entonces, uno no puede ir a una guerra espiritual sin armadura. Entonces, por eso que hay que cubrirse espiritualmente. Entonces, cuando uno ora, uno dice que la sangre, generalmente uno siempre está orando a la sangre de Cristo porque es la que tiene la autoridad. Entonces, la sangre de Cristo nos cubre de todo mal, ¿ya? Y toda la armadura espiritual, la sangre de Cristo nos cubre, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante cuando uno inicia una oración, ser cubierto, ¿ya? Gracias. ¿Quién va a interceder? Vamos a poner, somos varias. Primero vamos a interceder por el tema de la enfermedad, del COVID-19, ¿ya? Y en este tema vamos a orar por nuestro país, bien amplio. La intercesión viene como de macro a micro, ¿ya? Vamos a interceder por nuestro país, para que Dios ponga, la persona que va a orar por el COVID va a orar por nuestro país, va a orar para que haya sensatez, ¿cierto?, en cada una de las personas, que podamos entender que esto es realmente grave y cambiemos nuestra mentalidad, ¿cierto? Y todo lo que el Señor vaya poniendo respecto a lo que es la pandemia, ¿ya? Otra persona va a orar por el tema económico de nuestro país también, y por nuestras familias económicamente, por la economía de nuestra familia, ¿ya? Para que en este tiempo el Señor nos cubra y que nada nos falte, que la provisión del Señor esté en cada uno de nuestros hogares, ¿ya? Que es algo muy importante para las personas que están sin trabajo, pues el Señor pueda proveer una nueva puerta de trabajo o una provisión del cielo respecto a esta área, ¿ya? Que el Señor, vamos a orar por los niños, ¿ya? En este tiempo de pandemia, que hemos estado encerrados, se ha aumentado el abuso sexual a los niños en nuestros hogares, ¿ya? Y eso ha sido exponencialmente también. Así que vamos a orar por los niños, porque, o sea, mire, Skip, por ejemplo, de 10 niños que se conectan, 4 están siendo abusados, ¿cachai? Entonces, es así la estadística, o sea, entonces, por cada 10 niños que te están viendo la pantalla, 4 niños están siendo abusados en ese momento en su casa. Entonces, es muy grave.
y tenemos que orar para que esos niños no sean dañados en su infancia, su ingenuidad, puedan ser restaurados de parte del Señor, que haya un grito de auxilio para esos niños. Ya, no sé quién más, no sé quién puede orar, porque para no seguir dando. Dama, una Sí. consulta. En el tema de los niños, ¿es solamente por los niños de la iglesia? No, general. Ah, ya. Sí. Vamos a hacer una oración bien general. ¿Ya? Quiero orar por los niños. Ya, vale. Ya. La Cota, entonces. ¿Quién más va a orar de las chicas? La Débora se fue con un auto, ¿no? La de Beloved. Sí, es que en mi casa no podía porque había mucha gente, Ya, entonces me incomodaba un súper bien. poquito. Y Ya, súper bien. yo voy a orar por la economía. Ya, vale. Ya. Ya, y la Maca y la Bea, que están ahí, bajaron las cámaras. Es que me había ido, pero dijo otros puntos, ¿cierto? Dije el COVID, la economía y los niños, pero tenemos disponible el COVID. Ya, yo por el COVID. Ya. Y la Yossi, vamos a orar también por... Vamos a orar por la ansiedad de la gente, ¿ya? Por el temor, la ansiedad que se ha apropiado de nosotros, ¿ya? Ansiedad y temor. Y aquí hay que orar echando fuera el temor, o sea, echando fuera el temor, echando fuera la ansiedad, trayendo tranquilidad, que venga el amor del Señor y eche fuera todo temor, ¿ya? Vamos a empezar así. Voy a empezar yo. ¿La Maca? ¿Está o no? La Maca. Se nos escapó la Maca, ¿no? Estoy acá. Ya. ¿Puedes orar? Sí. Ya. Entonces la Yossi va... ¿Por qué punto? Sí, la Yossi va a orar por la ansiedad y la Maca va a orar por el temor. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, quedaríamos así. Comienzo yo, vamos a orar por la... voy a yo empezar a orar, a dar gracias al Señor, voy a introducir la intercesión, a cubrirnos, y que una vez que yo termino, comienza orando la Beatriz por el COVID. ¿Ya? La Bea se desmutea y comienza a orar. Ya. Termina la Bea, se desmutea la Débora y comienza a orar por la economía de la familia. ¿Ya? Después que termina la Débora, comienza a orar la Cote por los niños. Después que termine la Cote, empieza a orar la Yossi por la ansiedad. ¿Ya? Después que termine la Yossi, comienza la Maca echando fuera el temor. ¿Vale? Así que tenemos que estar atentas. Voy a poner aquí en el chat el orden. ¿Ya? Primero la Bea, Débora, la Cote, la Yossi, sí, no sé si está bien el nombre, pero igual la Maca. ¿Ya? Empiezo yo, termino, digo amén y se desmutea la Bea. ¿Ok? Vamos. Espíritu Santo, en esta hora, Señor, vamos delante de ti, Señor. Jesús, venimos y nos aproximamos delante de ti, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia son para siempre, Señor. Te adoramos en esta hora, te exaltamos tu nombre, Espíritu Santo. Te pido, Señor, que tu presencia venga y nos rodee. Rodéanos, Señor, con tu amor, rodéanos, que tus cuerdas de amor, Señor, nos rodeen en esta hora. Tu Espíritu Santo, Señor,
venga sobre nosotros. Jesús, cubre cada uno de nosotros, cubre a Yossi, cubre, Señor, a Débora, cubre a Cote, cubre a Beatriz, cubre a Antonia, cubre a Maca, cubre mi casa, cubrimos nuestras casas, Señor, levantamos vallados sobre cada una de ellas, porque cada uno de nosotros en este momento, Espíritu Santo, nos colocamos en la brecha, levantamos vallados, Señor, venimos a interceder delante de ti, nos aproximamos delante de ti, Señor, para poder ir en adoración, para ir en oración, Señor Jesucristo. Queremos orar en este momento, Jesús, por cada una de las cosas que vamos a presentar. Ten tu oído atento, Señor. Ten tu oído atento, Señor, a nuestra oración. Escúchanos, Señor, nuestra oración. Padre, te rogamos, Espíritu Santo, que venga, que tu Espíritu Santo nos cubra, Señor, en esta hora. Cúbrenos, Espíritu Santo, que tu sangre preciosa nos cubra. Padre, que nada ni nada nos atormente, que no venga nada en contra de nosotros, Señor. Cúbrenos en esta hora. Tu palabra, Señor, es llena de luz. Llenamos estas casas, llenamos nuestra casa de luz. Tu presencia, tu luz, desciende, Espíritu Santo, en esta hora, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, papá, en esta hora te doy. Amén. Y amén, Señor Jesús. Beita, le toca a usted, mi niña. Ya. Gracias, Señor. Nos aproximamos a tus pies, Señor, para pedirte principalmente por el coronavirus, Señor. Nosotros estamos en momentos complicados, lo sabemos, Señor, pero tú nos has mandado a tener quietud, Señor, a perseverar en la esperanza, Señor. Y nosotros en esta hora, Señor, echamos fuera todo temor, todo sentimiento de enfermedad que pueda venir sobre nosotros, sobre nuestra casa, sobre nuestra iglesia. Mire, Señor, nosotros echamos fuera toda enfermedad, todo temor que pueda venir, Señor, sobre nuestro corazón. Y en esta hora, Señor, nosotros declaramos sanidad en nuestro corazón, en nuestra iglesia, Señor, en nuestras familias, en todas las personas que no pueden tener intercesión, Señor, toda la gente que no te conoce, Señor. Pedimos por esas personas que están siendo trasladadas en este momento a hospitales, Señor, a lugares que están colapsados de enfermos, Señor, en lugares donde no existe ni una pizca de esperanza, Señor. Nosotros intercedemos y nos ponemos en la brecha, Señor, por las personas que están muriendo, Padre, por esas personas que necesitan un toque de esperanza, Señor, o tan solo conocerte en el último momento de su vida, Señor. Nosotros nos ponemos en la brecha y levantamos un vallado, Señor. Alrededor de nuestras casas, Señor, nosotros ponemos ángeles acampando afuera de nuestra casa, Señor, de nuestros familiares, de nuestros pastores, Señor, de nuestra iglesia, de toda la familia, mire, Señor, porque el virus no nos atacará, Señor, y nosotros lo declaramos en esperanza, en fe, Señor. Nosotros tal vez hemos caído en el temor, hemos caído en pensar que esto no va a acabar nunca, tenemos ansiedades, Señor, pero en esta hora, Señor, nosotros te pedimos humildemente, Señor, postrado en tu presencia, Señor Espíritu Santo. Yo sé que tú estás en este lugar, yo sé que tú vienes, intercedes por nuestras almas que tienen miedo de que esta enfermedad nos nuble, Señor, y nos aparte de todas nuestras motivaciones, de todos nuestros propósitos, Señor. Pero en esta hora, Señor, nosotros intercedemos por esta enfermedad. Haz tu voluntad, Señor, que sea tu voluntad, que tenga que pasar en el momento que pase.